Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Recuerdo como si fuera ayer, el día en que Mark entró en mi vida. Era un martes normal en la oficina, de esos en los que el café está un poco demasiado aguado y las luces fluorescentes suman más molestas de lo habitual. Estaba sepultada en una pila de borradores de diseño cuando escuché el murmullo de presentaciones del equipo de al lado. Entonces, él entró en mi campo de visión. Mark, con su pelo castaño ligeramente despeinado y una pisada confiada que parecía fuera de lugar en nuestro mundano entorno de oficina. Era el chico nuevo, uniéndose como reclutador para un equipo diferente, pero compartíamos el mismo espacio. Traté de no prestar demasiada atención, pero había algo en el que era innegablemente intrigante. Tal vez era su sonrisa ligeramente torcida o la forma en que sus ojos parecían brillar con una mezcla de inteligencia y picardía. Nuestra primera interacción fue casi accidental. Estaba en la fotocopiadora, luchando con un atasco de papel. De la nada, apareció a mi lado, una sonrisa juguetona bailando en sus labios. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, su voz suave y amigable. Creo que puedo con ello, pero gracias, respondí, tratando de sonar despreocupada. Secretamente, estaba aliviada por la ayuda. Mark se presentó, extendiendo una mano después de que arregláramos la máquina juntos. Soy Linda, dije, estrechando su mano. Su agarre era firme, pero había una gentileza en él. Después de eso, empezamos a encontrarnos más a menudo. Las pausas para el café parecían alinearse y los almuerzos se volvieron compartidos. Nuestras conversaciones eran fáciles, llenas de risas y una variedad de temas desde las tontas políticas de la oficina hasta nuestro amor compartido por la música indie. ¿Has escuchado el nuevo álbum de The Midnight Echo?, preguntó una vez en el almuerzo, sus ojos iluminándose con emoción. No, pero he querido hacerlo. Es bueno, respondí, genuinamente interesada. Es increíble. Deberías escucharlo. Tal vez podríamos ir a su concierto el próximo mes, sugirió casualmente, pero pude percibir la pregunta subyacente. Me encantaría, dije, sintiendo una oleada de emoción ante la idea. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra conexión se profundizó. Encontrábamos razones para quedarnos tarde en la oficina, solo para disfrutar de la compañía del otro en la quietud del edificio vacío. Esas noches eran mágicas, llenas de secretos compartidos y sueños. Siempre he querido iniciar mi propia firma de diseño, le confié una noche, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de nuestra oficina. Con tu talento, no tengo dudas de que lo lograrás, me animó, su creencia en mí haciendo que mi corazón se acelerara. No eran solo las conversaciones las que me atraían hacia él. Eran las pequeñas cosas que hacía, como dejar mis snacks favoritos en mi escritorio o enviarme enlaces a artículos que sabía que encontraría interesantes. Nuestra relación fue un fuego lento, una acumulación gradual de momentos y emociones que se sentían naturales y correctos. Fue durante una de nuestras citas en un acogedor restaurante italiano en el centro, que las cosas tomaron un giro más serio. ¿Sabes, Linda?, dijo, con sus ojos sinceros y buscadores, nunca me he sentido así por nadie antes. Recuerdo que mi corazón dio un salto, mis palmas se pusieron sudorosas. Yo tampoco, Mark. Es como si te hubieras convertido en una parte de mi vida que no sabía que faltaba. Esa noche, bajo el suave resplandor de las luces de la calle, tomó mi mano en la suya, y decidimos dar el salto. Ya no éramos solo colegas o amigos, éramos algo más, algo hermoso. Y así comenzó nuestro viaje. Un viaje lleno de esperanza, risas y una promesa tácita de un futuro juntos. Estábamos felizmente inconscientes de los desafíos que se avecinaban, disfrutando del calor de nuestro amor recién encontrado. El cambio fue sutil al principio, como el lento cambio de las estaciones. Comenzó con mi promoción, un momento que había anticipado con entusiasmo, pero trajo consigo un giro inesperado, una transferencia a un departamento diferente en una nueva ciudad. La noticia fue un cóctel de emoción y aprensión. ¿Puedes creerlo, Mark? Me están moviendo a la posición de jefa creativa, pero en la oficina de Nueva York. Le conté emocionada durante la cena, la luz de las velas parpadeando en sus ojos. Eso es fantástico, Linda. Pero Nueva York, eso es un gran cambio, respondió Mark, su voz decayendo, un atisbo de preocupación en sus ojos.
Lo haremos funcionar, ¿verdad?, pregunté, extendiendo la mano sobre la mesa hacia la suya. Sus dedos se sintieron fríos al apretar los míos suavemente. Por supuesto, lo haremos, dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los días previos a mi partida fueron un torbellino de empacar y planificar. Mark ayudó, pero el usual intercambio de bromas y risas fue reemplazado por un pesado silencio que parecía cernirse sobre nosotros como una nube. En mi último día en la vieja oficina, mientras despejaba mi escritorio, Mark se acercó por detrás. «Oye, te conseguí algo», dijo, entregándome una pequeña caja hermosamente envuelta. La abrí para encontrar un delicado collar de plata con un pequeño colgante. «Es hermoso, Mark». «Gracias. Úsalo y piensa en mí», dijo, intentando sonreír. Lo abracé, el miedo a lo que se avecinaba de repente abrumador. «Te voy a extrañar mucho». «Yo también te extrañaré, pero nos veremos los fines de semana». «Será una aventura», me aseguró, pero su voz carecía de convicción. Las primeras semanas en Nueva York fueron un torbellino de actividades. El nuevo rol era exigente, y la ciudad misma era una ola implacable de vistas, sonidos y personas. Mark y yo intentamos mantener nuestras rutinas, llamarnos todas las noches, videollamadas, mensajes de texto durante el día, pero no era lo mismo. «Oye, ¿cómo estuvo tu día?», pregunté durante una de nuestras llamadas nocturnas, tratando de sonar alegre. «Ocupado, como siempre». «¿Y el tuyo?». Su voz era plana, distante. «Igual aquí. Todavía me estoy acostumbrando a todo. Esta ciudad es una locura», reí, pero mi corazón no estaba en ello. La distancia era más que física. Era como si lentamente nos estuviéramos alejando, atrapados en nuestros mundos separados. La voz de Mark, una vez tan familiar y cálida, ahora parecía venir de muy lejos. Luego estaba Alex Smith, un miembro senior del equipo de Mark. Había conocido a Alex algunas veces antes, y parecía lo suficientemente agradable. Pero a Mark no le gustaba, y nunca entendí por qué. Una noche, mientras Mark y yo estábamos en una llamada, surgió el nombre de Alex. Hoy tuve que trabajar en un proyecto con Alex. «No es tan malo, ¿sabes?», mencioné casualmente. «Alex. No confío en él, Linda. Solo ten cuidado con él», dijo Mark bruscamente. «Vamos, Mark. Es solo un compañero de trabajo». «Nada más», respondí, un poco sorprendida por su tono. «No es solo eso. Hay algo en él. Solo no quiero que te acerques demasiado a él», insistió, su voz tensa. «Sé cómo manejarme, Mark. No tienes que preocuparte», dije, tratando de tranquilizarlo. Pero la desconfianza de Mark hacia Alex se convirtió en un punto de discordia entre nosotros. Sus llamadas se volvieron más infrecuentes, y cuando hablábamos, había una tensión subyacente que ninguno de los dos parecía capaz de disipar. Un fin de semana, cuando Mark me visitó, la distancia entre nosotros era palpable. Caminamos por Central Park, un lugar que había llegado a amar, pero incluso la belleza de las hojas otoñales no podía ocultar la creciente brecha entre nosotros. «¿Está todo bien, Mark? Pareces distante», pregunté mientras estábamos sentados en un banco, viendo pasar el mundo. «Es solo el trabajo». «Y esto», gesticuló entre nosotros, «estar en diferentes ciudades. Es más difícil de lo que pensaba». «Lo sé, pero somos fuertes. Podemos superar esto», dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Eso espero, Linda». «De verdad lo espero», respondió, tomando mi mano. Pero su agarre se sintió débil, incierto. Las semanas se convirtieron en meses, y el abismo solo se ensanchó. Mis llamadas a Mark se convirtieron en una rutina, carentes del calor y la emoción que alguna vez tuvieron. Las conversaciones eran principalmente sobre cosas mundanas, el clima, el trabajo, las pequeñas cosas que llenaban nuestros días pero no cerraban la creciente división. Fue durante una de estas llamadas que sentí la primera verdadera punzada de miedo, la sensación de que lo que teníamos se estaba deslizando, como arena entre mis dedos. «Linda, confío en ti, pero solo, ten cuidado, ¿de acuerdo?». «Con Alex y todo», dijo Mark una noche, su voz tensa. «Mark, sabes que no hay nada de qué preocuparse», respondí, pero incluso al decirlo, me pregunté si eso era completamente cierto. El cambio en la dinámica fue sutil pero innegable. Ya no éramos la pareja inseparable que una vez fuimos,
sino dos personas tratando de aferrarse a algo que estaba cambiando lentamente, inexorablemente. El futuro, una vez tan brillante y cierto, ahora parecía envuelto en dudas e incertidumbre. El aire en Nueva York había comenzado a enfriarse con la llegada del otoño cuando la semilla de los celos echó raíces en nuestra relación. Todo comenzó un jueves ordinario, un día marcado por el incesante teclear de los teclados y el zumbido apagado de las conversaciones de oficina. Estaba en mi escritorio, completamente absorta en un diseño, cuando mi teléfono vibró con un texto de Mark. Hola, ¿cómo va tu día? ¿Almorzaste con Alex otra vez?, decía su mensaje, aparentemente casual pero con un trasfondo de sospecha. Respondí rápidamente, tratando de disipar sus preocupaciones. Solo agarré un sándwich rápido en mi escritorio. Día súper ocupado. Pero la verdad era que había almorzado con Alex. Se había convertido en una especie de compañero de oficina, siempre allí con un chiste para aligerar el ánimo o una historia interesante para compartir. No veía el daño, pero sabía que Mark desaprobaría. Así que opté por omitir ese detalle, sin darme cuenta de que este pequeño acto de omisión sería el comienzo de una creciente brecha. Esa noche, mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, dirigiéndome a mi apartamento, mi teléfono sonó. Era Mark. Hola, respondí, tratando de sonar alegre. Hola. Escucha, acabo de ver el comentario de Alex en tu publicación de Facebook. ¿Ustedes hablan mucho? La voz de Mark estaba tensa, sus palabras cuidadosas pero cargadas. Oh, eso. No es nada, solo charla de oficina. Ya sabes cómo es, respondí, intentando mantener mi voz ligera. No sé, Linda. Simplemente siento que él siempre está a tu alrededor. Y ahora que ustedes están en la misma ciudad y yo aquí, me molesta, confesó, la tensión evidente en su voz. Mark, no hay nada de qué preocuparse. Te amo. Y eso es lo único que importa, lo tranquilicé, sintiendo un atisbo de culpa por no ser completamente honesta. Pero las garantías hicieron poco para calmar la tormenta creciente. Cada mención de Alex, cada foto etiquetada o comentario casual, parecía avivar las llamas de la duda en la mente de Mark. Nuestras conversaciones, una vez llenas de risas y planes para el futuro, ahora estaban salpicadas de silencios incómodos y acusaciones veladas. Un fin de semana, Mark me visitó y la tensión era palpable. Decidimos salir a cenar, con la esperanza de que un cambio de escenario aligerara el ambiente. El restaurante era acogedor, con iluminación tenue y música suave de fondo. Pero incluso el ambiente romántico no pudo salvar la brecha que se había formado entre nosotros. Entonces, ¿cómo va el trabajo? ¿Ves mucho a Alex últimamente? Mark preguntó. Su intento de conversación casual se sintió forzado. El trabajo va bien. Y sí, veo a Alex, pero es estrictamente profesional, Mark, dije, mi voz firme, esperando poner fin a sus dudas. Simplemente no me da buena espina, Linda. Y la forma en que actúa contigo, no está bien, Mark insistió, sus ojos buscando en los míos algún tipo de confirmación. Mark, estás pensando demasiado. Él es solo un tipo amigable. Eso es todo, traté de explicar, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. La noche terminó con una despedida tensa, y mientras veía la figura de Mark alejarse, me inundó un presentimiento ominoso. La base sólida de nuestra relación ahora estaba llena de grietas de desconfianza y temores no expresados. Las semanas siguientes fueron un borrón de días laborales ocupados y noches solitarias. Las llamadas de Mark se volvieron menos frecuentes y, cuando hablábamos, las conversaciones eran breves y forzadas. La confianza y la facilidad que una vez compartimos se estaban erosionando por un constante trasfondo de celos y dudas. Alcanzó un punto crítico una noche cuando Mark llamó después de ver otro comentario de Alex en mis redes sociales. Linda, ya no puedo ignorar esto. Es como si él estuviera en todas partes en tu vida ahora. ¿Qué está pasando? La voz de Mark era una mezcla de frustración y desesperación. Mark, por favor, créeme. No hay nada entre Alex y yo. No sé cómo más decirlo, rogué, mi propia frustración aumentando. Pero ¿cómo puedo estar seguro, Linda? ¿Cómo puedo confiar en esto cuando estoy a kilómetros de distancia y él está ahí mismo? Su voz se quebró, revelando la profundidad de su agitación. No lo sé, Mark. Simplemente no lo sé, admití, sintiéndome impotente y acorralada. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo,
Me di cuenta de cuán profundamente habían echado raíces las semillas de los celos y las dudas en nuestra relación. El hombre al que amaba, con el que había planeado un futuro, ahora era un extraño consumido por la inseguridad y el miedo. Y yo, por mi parte, me sentía perdida en un laberinto de malentendidos y medias verdades, insegura de cómo encontrar el camino de regreso hacia él. La distancia entre nosotros, que una vez fue solo una cuestión de geografía, se había transformado en algo mucho más profundo. Era un abismo lleno de palabras no dichas, miedos no abordados y un amor que se desvanecía lentamente. Mientras la ciudad fuera de mi ventana zumbaba con vida, yo yacía allí, envuelta en un silencio que hablaba volúmenes sobre el futuro incierto de nuestra relación, una vez hermosa. El aire fresco del otoño se había vuelto amargamente frío, reflejando la creciente frialdad en nuestras conversaciones. Los días eran más cortos, al igual que los textos y llamadas de Mark. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto, esperando un cambio, un retorno a nuestro antiguo calor. Pero la esperanza se desvanecía rápidamente, como las últimas hojas del otoño. Recuerdo una noche en particular, acurrucada en mi apartamento, observando cómo la lluvia golpeaba contra la ventana. Mi teléfono vibró, un mensaje de Mark. «Podemos hablar», decía, simple y ominoso. Lo llamé, mi mano temblaba ligeramente. «Hola, ¿qué pasa?» Traté de sonar normal, pero mi voz traicionaba mi ansiedad. «Linda, vi las fotos. Tú y Alex en ese evento de construcción de equipo. Parecías un poco demasiado cómoda». La voz de Mark era tranquila, pero había un filo en ella que me revolvía el estómago. «Fue un evento de equipo, Mark. Ya sabes cómo son estas cosas», respondí, luchando por mantener mi voz estable. No creo que lo sepa. Porque en mis eventos de equipo, no me acojo con otras mujeres», respondió él, sus palabras afiladas y acusadoras. «Solo nos estábamos divirtiendo, Mark». «No es lo que estás pensando», dije, mi frustración creciendo. La conversación escaló rápidamente. Cada palabra era un golpe, ampliando la grieta entre nosotros. La confianza que habíamos construido durante años parecía desmoronarse en cuestión de minutos. «Mark, tienes que confiar en mí. Te amo, y no hay nada entre Alex y yo», supliqué, mi voz teñida de desesperación. «Quiero confiar en ti, linda. Pero cada vez que lo intento, veo algo más. Otra foto, otro comentario. ¿Cómo puedo confiarte cuando cada instinto me dice que no?» Su voz se quebró, y en ese momento, escuché el dolor y la incertidumbre que había estado cargando. La llamada terminó en una nota sombría, dejando un pesado silencio en mi apartamento. El sonido de la lluvia parecía más fuerte ahora, cada gota resonando con mis pensamientos turbulentos. Unos días después, recibí una visita sorpresa de Mark. Había venido sin avisar, su expresión sombría. Mi corazón latía aceleradamente mientras abría la puerta. «Mark, ¿qué haces aquí?», pregunté, sorprendida. «Necesitamos hablar, Linda». «Cara a cara», dijo, entrando en el apartamento. Nos sentamos en el sofá, un espacio familiar que ahora se sentía extrañamente ajeno. La tensión era tangible, una niebla espesa que llenaba la habitación. «Mark, sea lo que sea, podemos resolverlo», comencé, pero él levantó la mano para detenerme. «Necesito saber, Linda. Dime la verdad. ¿Hay algo entre tú y Alex?» Sus ojos me buscaban, buscando una respuesta que temía. «No, Mark. No hay nada. Te lo he dicho 1.000.000 de veces», respondí, mi voz una mezcla de ira y tristeza. «Pero no puedo sacudirme este sentimiento, Linda. Me está consumiendo por dentro. Cada vez que mi teléfono vibra, temo que sea alguien diciéndome que mi novia está con otro hombre», dijo, su voz cargada de emoción. «Tu miedo no tiene fundamento, Mark. Estás dejando que tus celos nos arruinen», repliqué, perdiendo la paciencia. «Tal vez no sean solo celos. Tal vez sea intuición. Tal vez sea yo viendo las cosas como realmente son», contrarrestó, endureciendo su tono. Fuimos y vinimos, nuestras palabras un intercambio de dolor y malentendidos. La conversación giraba en círculos, yendo a ninguna parte sino hacia abajo. Al final, Mark se levantó, su rostro una máscara de dolor y confusión. «No sé si puedo hacer esto más, Linda», dijo, su voz apenas un susurro. «Mark, por favor, no digas eso. Podemos resolverlo», dije, extendiendo la mano hacia él, pero él se echó hacia atrás.
Necesito tiempo, Linda. Tiempo para pensar, para aclarar mi mente, dijo, girando hacia la puerta. Lo vi irse, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. El apartamento se sentía ahora más frío, más vacío. Me hundí en el suelo, mi mente acelerada, mi corazón roto. La confrontación había dejado más preguntas que respuestas. Los celos y las dudas que se habían infiltrado en nuestra relación ahora habían estallado al descubierto, dejándonos a ambos crudos y expuestos. Yacía allí, perdida en un torbellino de emociones, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y si había alguna manera de volver del precipicio en el que ahora nos encontrábamos. Las semanas siguientes a nuestra confrontación fueron una mezcla de silencio y conversaciones forzadas. Cada llamada con Mark se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo, un baile cuidadoso alrededor de los problemas que yacían como minas terrestres entre nosotros. Y luego, ocurrió el viaje de negocios. Fui seleccionada para representar a nuestro departamento en una importante conferencia en Los Ángeles. Era un gran asunto, un momento definitorio en mi carrera. Pero había un inconveniente, Alex también asistiría. Sabía que esto sería un problema con Mark, así que dudé en decírselo. Finalmente reuní el valor para darle la noticia durante una de nuestras llamadas nocturnas. Mark, me han seleccionado para ir a LA para la conferencia la próxima semana, dije, tratando de sonar casual. Eso es genial, Linda. Felicidades, respondió él, pero su voz carecía de entusiasmo. ¿Hay algo más? Alex también asistirá. Es una cosa del equipo, agregué rápidamente, preparándome para su reacción. Hubo una pausa, un pesado silencio que pareció extenderse eternamente. Ya veo. ¿Y no pensaste que esto sería un problema? La voz de Mark era tranquila, pero podía sentir la tensión subyacente. Es solo un viaje de negocios, Mark. Nada más, dije, con voz firme. Ya veremos, respondió él, un toque de amargura colándose en su tono. El viaje en sí fue un torbellino de reuniones, presentaciones y eventos de networking. Alex estaba allí, pero nuestras interacciones fueron estrictamente profesionales. A pesar del apretado horario, mis pensamientos a menudo se desviaban hacia Mark y la creciente brecha entre nosotros. Una noche, después de un largo día de sesiones, publiqué una foto del equipo cenando en las redes sociales. Casi inmediatamente, mi teléfono vibró. Era Mark. Parece que te estás divirtiendo, escribió él, sus palabras impregnadas de sarcasmo. Es solo una cena de trabajo, Mark. Nada de qué preocuparse, respondí, sintiendo un nudo de ansiedad en mi estómago. El viaje terminó y regresé a Nueva York, exhausta pero aliviada. Esperaba que mi regreso marcara un nuevo comienzo para Mark y para mí, una oportunidad para arreglar las cosas. Pero las cosas tomaron un rumbo diferente. Noté un cambio en el comportamiento de Mark después del viaje. Sus llamadas se volvieron aún más infrecuentes y, cuando hablábamos, su tono era frío, distante. ¿Qué pasa, Mark? Has estado diferente desde que regresé, dije durante una de nuestras llamadas, la preocupación tejiendo mi voz. He estado pensando, Linda. Sobre nosotros, sobre todo, respondió, su voz pesada. ¿Y qué has decidido? Pregunté, mi corazón latiendo aceleradamente. No lo sé. Solo, necesito más tiempo, dijo, y pude escuchar la tensión en su voz. Las semanas siguientes fueron un borrón de confusión y soledad. Intenté acercarme a Mark, tender un puente sobre la brecha que se había formado entre nosotros, pero se sentía como alcanzar a través de un abismo. Una noche, decidí enfrentar la situación de frente. Llamé a Mark, mis manos temblando. Mark, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así, dije, con determinación en mi voz. Tienes razón. Necesitamos hablar. Pero no por teléfono. Iré a Nueva York este fin de semana, respondió, y pude sentir la seriedad en su tono. Llegó el fin de semana, y con él, una tormenta de emociones. Esperé a Mark en mi apartamento, mi mente corriendo con posibles escenarios de cómo podría desarrollarse nuestra conversación. Cuando llegó, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Nos sentamos uno frente al otro, la distancia familiar entre nosotros ahora se sentía como una barrera insuperable. Mark, sea lo que sea, podemos superarlo. Siempre hemos encontrado una manera, comencé, mi voz temblorosa. Linda, simplemente, no sé si puedo hacer esto más. La distancia, las dudas,
La preocupación constante es demasiado, dijo, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resignación. Mark, por favor, no te rindas con nosotros. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero podemos arreglarlos. Podemos, supliqué, con el corazón dolido. Quiero creer eso, Glenda. Pero cada vez que lo intento, surge algo más. No puedo sacudirme la sensación de que hay algo entre tú y Alex. Y si no es él, entonces tal vez alguien más. Ya no lo sé, dijo, su voz quebrándose. Mark, no hay nadie más. Nunca lo ha habido. Siempre has sido tú, dije, las lágrimas brotando en mis ojos. Quiero creer eso, Glenda. De verdad lo hago. Pero no puedo. No ahora. No así, respondió, su voz un susurro. Hablamos durante horas, dando vueltas, cada uno tratando de encontrar un punto de apoyo en la pendiente resbaladiza de nuestra relación. Pero cuanto más hablábamos, más evidente se hacía que la base que habíamos construido ahora estaba agrietada e inestable. Al final, Mark se levantó, su rostro grabado con tristeza. Necesito irme, Linda. Necesito tiempo para pensar. Para averiguar lo que quiero. Mark, no hagas esto. Por favor, dije, extendiendo la mano hacia él, pero él suavemente apartó mi mano. Lo siento, Glenda. Solo necesito espacio. Tiempo para aclarar mi mente, dijo, girando hacia la puerta. Lo vi irse, cada paso que daba alejándose de mí se sentía como un pedazo de mi corazón arrancado. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejándome sola en el silencio de mi apartamento, los ecos de nuestra conversación rondando el espacio vacío. Las semanas siguientes a la partida de Mark fueron un torbellino de confusión y dolor. El apartamento se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, un agudo recordatorio del enorme vacío dejado por su ausencia. Cada día era una lucha, una batalla entre la esperanza y la desesperación. Intenté sumergirme en el trabajo, perderme en el flujo interminable de tareas y plazos. Pero cada notificación de correo electrónico, cada llamada telefónica, me provocaba un sobresalto de anticipación, seguido de una ola aplastante de decepción cuando no era Mark. Un lluvioso martes, mientras estaba sentada en mi escritorio, mi teléfono vibró con un texto de Mark. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. El mensaje era breve, pero el peso de las palabras era pesado. Acepté, y decidimos encontrarnos en un pequeño café cerca de Central Park, un terreno neutral lejos de los recuerdos de nuestro pasado compartido. Mientras caminaba hacia el café, mi mente se llenaba de posibilidades. ¿Qué quería decirme Mark? ¿Era una reconciliación o el cierre final? La incertidumbre era agonizante. Llegué primero y encontré una mesa tranquila en una esquina. El café era cálido y acogedor, un marcado contraste con la agitación interior que sentía. Cuando Mark llegó, se veía diferente. Había una pesadez en sus pasos, una seriedad en sus ojos. Pedimos café, y después de unos momentos de incómodo silencio, Mark habló. Glenda, he pensado mucho y he tomado una decisión. Mi corazón se hundió. Su tono era final, decisivo. ¿Qué decisión, Mark? Ya no puedo hacer esto, Glenda. La distancia, las dudas, es demasiado. Lo siento, pero creo que lo mejor es que tomemos caminos separados, dijo, su voz firme pero teñida de tristeza. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sabía que esto podría venir, pero la realidad todavía era un shock. Mark, ¿estás seguro? ¿No hay forma de que podamos superar esto? Sacudió la cabeza. Lo he intentado, Linda. Pero la confianza se ha ido. Y sin confianza, ¿qué tenemos? Quería discutir, luchar por nosotros. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Los cimientos de nuestra relación se habían derrumbado y no había una forma fácil de reconstruirlos. Está bien, Mark. Si eso es lo que quieres, dije, mi voz apenas un susurro. Hablamos un rato más, recordando los buenos momentos, reconociendo los desafíos que habíamos enfrentado. Fue una conversación agridulce, una despedida de lo que alguna vez compartimos. Al levantarnos para irnos, Mark extendió la mano y tomó la mía. Lo siento, Glenda. Por todo. Espero que encuentres la felicidad. Apreté su mano, conteniendo las lágrimas. Espero que tú también encuentres la felicidad, Mark. Cuídate. Salimos juntos del café, pero al llegar a la calle, tomamos caminos separados. Lo vi alejarse,
Una parte de mí todavía deseando llamarlo, volver a la seguridad de nuestro pasado. Pero sabía que era hora de dejar ir, de avanzar. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y alivio. La finalidad de nuestra ruptura fue dolorosa, pero también trajo un sentido de cierre, una oportunidad para sanar y reconstruir. Me apoyé en mis amigos y familiares, desahogando mis penas y miedos. Ellos escucharon, ofrecieron consuelo y consejos, y poco a poco, los bordes afilados de mi dolor comenzaron a suavizarse. Me sumergí en nuevos proyectos en el trabajo, tomé una clase de pintura y comencé a explorar la ciudad por mi cuenta. Cada día trajo pequeñas victorias, pequeños pasos hacia la curación y el autodescubrimiento. Una noche, mientras estaba sentada en mi apartamento, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, me di cuenta de que estaba bien. El dolor aún estaba allí, un dolor sordo en el fondo, pero ya no me consumía. Había enfrentado mis miedos, superado la tormenta y salido más fuerte al otro lado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, también estaba lleno de posibilidades. Y así, seguí adelante, llevando las lecciones y recuerdos de mi tiempo con Mark, pero también abrazando la promesa de nuevos comienzos. El camino por delante era inexplorado, pero estaba lista para ver a dónde me llevaría.